Buenas noches. Todos murieron. 67 son las víctimas en el accidente aéreo en la capital de los Estados Unidos. Un reporte preliminar de la Autoridad Aeronáutica de ese país apunta a que la aeronave militar se desvió de su ruta. Despite all those efforts, we are now at a point where we are switching from a rescue operation to a recovery operation. At this point, we don't believe there are any survivors from this accident. 64 víctimas a bordo del vuelo comercial y 3 militares en el helicóptero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe 24 horas después? Según la agencia AFP, este es el radar del control de tráfico aéreo que muestra la colisión. Abajo, el vuelo comercial identificado como CRJ-7. Arriba, el helicóptero militar con clave PAT-25. El radar avisa de manera intermitente y en rojo que se acercan. Una alerta de colisión. El vuelo 5342 de American Airlines proveniente de Wichita, Kansas, se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. En su ruta de descenso, se encontró de frente con un helicóptero militar que hacía entrenamientos nocturnos. Se cree que sus tripulantes usaban gogles de visión nocturna. Cerca de las 9 de la noche, hora local, los aparatos chocaron y explotaron. The accident happened in the river. Both the helicopter and the plane crashed in the river. It's east of the approach end of runway 33. It was probably out in the middle of the river. I just saw a fireball and then it was just gone. De los pasajeros poco a poco se conocen detalles. 2 muy jóvenes patinadores y sus madres murieron en el accidente. Lo mismo sus entrenadores, los campeones mundiales Eugenia Shishopkova y Vadim Naumov. Todos regresaban de una competencia nacional en Kansas. Su club no ha podido digerir la noticia. Not sure how to process it. Oh shoot, I'm sorry. No, we're done. Which is why I'm here. También se supo de Wendy Schaffer, madre de 2 niños de 1 y 3 años, que iba a bordo. Y de Sam Liley, de 28 años, que estaba a punto de casarse e iba como primer oficial en el vuelo. El peor desastre aéreo en Estados Unidos en casi un cuarto de siglo fue la oportunidad perfecta para que el presidente Donald Trump se alejara de lo técnico y declarara en lo político. Trump culpó a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden por flexibilizar las normas de seguridad aérea durante sus respectivos gobiernos y sostuvo que las anteriores políticas de diversidad llevaron a la contratación de personas con discapacidades intelectuales y psíquicas graves en la Administración Federal de Aviación. You have to go by psychological quality. And psychological quality is a very important element of it. These are various very powerful tests that we put to use, and they were terminated by Biden. And Biden went by a standard that's the exact opposite. Y mientras el presidente acusa sin pruebas, en el río Potomac asoma la panza el helicóptero caído. Algunos ciudadanos se acercan a la orilla a ver a lo lejos los restos de una tragedia que pinta de gris el día en Washington, D.C., que pinta de gris el día en todo Estados Unidos. Ante el dolor, ante la tragedia, Donald Trump siendo Donald Trump. Aprovechándose, sacando raja política. Esta noche la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reportó que ya recuperó las 2 cajas negras del avión de American Airlines y la caja negra del helicóptero. Confirmaron también que sus investigadores ya analizan la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos del avión. Y mientras Trump busca culpables, esto es más de lo que sabemos sobre las víctimas. Gina Hahn y Spencer Lane formaban parte del equipo de patinaje sobre hielo de Boston, ya lo decíamos. Tenían 16 años y regresaban de los campeonatos nacionales en Wichita.
Iban con sus madres y entrenadores, tal como se lo comentamos. También fueron identificados 2 de los 3 soldados que viajaban en el helicóptero militar. Brian O'Hara era el jefe de la tripulación y era padre desde hace un año. También se conocen los nombres de la tripulación del vuelo de American Airlines. El capitán se llamaba Jonathan Campos, de 34 años. Y ya lo veíamos, el primer oficial, Sam Liley, de 28. Las 2 sobrecargos eran Ian Epstein, de 53 años, y Danisha Elder, de 34 años. Hasta el momento no se reporta que haya mexicanos entre las víctimas. Según Trump, analiza incluir el petróleo entre los productos a los que impondría los aranceles. Por cierto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, leyó en la conferencia mañanera de hoy la carta que el canciller Juan Ramón de la Fuente le envió a Sundar Pichai, el CEO de Google, para aclarar eso que le explicaba anoche del Golfo de México. Esto es parte de lo que dice la carta. Si un país quiere cambiar la denominación de algo en el mar, solamente sería para las 22 millas náuticas. No puede ser para el resto, en este caso, del Golfo de México. Entonces, esto es lo que le explicamos con todo detalle. Y bueno, al final le pedimos que en el buscador, cuando se ponga América Mexicana, pues aparezca el mapa que presentamos en alguna ocasión. ¿Se atreverá Google? Esta noche le tengo más historias. Bienvenidas y bienvenidos. La doctora Sheinbaum informó que entre el 20 y 29 de enero han llegado a nuestro país 6,244 personas deportadas desde Estados Unidos. Detalló que 4,438 eran migrantes del sexo femenino, es decir, mujeres, 1,371 de otras nacionalidades, y no se especificó la nacionalidad de otros 435. La presidenta además dijo que cuando los migrantes llegan a México no están esposados y se les entrevista para detectar si fueron víctimas de violaciones a derechos humanos durante el trayecto. Miren por favor ahora el vuelo de deportación, uno de tantos que están ocurriendo, en este caso de Texas a Guatemala, y que ocurrió esta tarde. En una de las pistas aéreas de la segunda base militar más importante de Estados Unidos, Fort Bliss, un avión militar de la Fuerza Aérea Norteamericana aguardaba para que migrantes guatemaltecos abordaran guiados por personal de migración en El Paso, Texas. Lo que estamos viendo hoy es cómo la patrulla fronteriza utiliza los recursos necesarios y disponibles para deportar personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Son 80 personas deportadas, 56 hombres, 16 mujeres y 8 menores de edad. Uno a uno, esposados de pies y manos, fueron acomodados en el avión militar. Sabían que serían deportados a su país, luego de que tal vez vendieron todas sus pertenencias para llegar a Estados Unidos. Las deportaciones aéreas se han incrementado desde que tomó el poder el presidente Donald Trump. Tan solo en El Paso, Texas, se tenían solo 2 vuelos por mes. En los últimos 8 días son ya 4 las deportaciones en avión, con grupos de entre 80 y 100 personas.
nosotros vamos a utilizar todos los recursos necesarios que nos permitan de manera rápida expulsar personas a su país de origen. Las deportaciones desde El Paso, Texas, en aviones militares, según las autoridades han informado, van a continuar en los próximos días. Esta es la última vista que estos migrantes de origen guatemalteco tuvieron de Estados Unidos antes de que las puertas del avión se cerraran. En otras cosas, anoche le informé sobre la sentencia. 17 años y 6 meses de prisión contra Rodolfo Fofo Márquez por tentativa de feminicidio. Esta mañana la presidenta de México dijo esto. Hoy la Constitución dice que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y eso tiene que ir hacia las fiscalías, hacia el Poder Judicial. Cualquier muerte por violencia es terrible. Pero el feminicidio se cataloga como la muerte violenta por el solo hecho de ser mujer. Entonces, cero impunidad al feminicidio. Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. No es alguien que grita. El pueblo pone, el pueblo quita. La consigna "Fuera Rocha" se escuchó por tercera vez en una semana. Hoy, decenas de personas salieron a manifestarse en el Congreso de Sinaloa. Iban vestidos de blanco, acompañados de banda. Un grupo bloqueó por algunos minutos el Boulevard Pedro Infante. Otros lanzaron volantes desde un puente peatonal pidiendo la renuncia del gobernador y pidiendo también que los niños queden fuera del conflicto entre facciones de grupos criminales. Otro grupo, el más numeroso, entró al salón de plenos del Congreso Estatal. Este estado no tiene gobierno. No hay gobierno y hacen lo que se les da su casa. Luego, los diputados que integran la Junta de Coordinación Política les pidieron concentrarse en un salón contiguo, donde los atendieron. Otra vez los manifestantes sacaron cartulinas y lanzaron consignas. Reiteraron que no pertenecen a ningún partido político. Este mensaje va para el señor gobernador. No somos personas que gritan. Somos personas que estamos altas. Están ahí donde están. El voto es nuestro. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada María Teresa Guerra, dijo que no existían condiciones para el diálogo. Y a la pregunta ¿qué se necesita para la revocación de mandato?, los legisladores no tuvieron respuesta. Yo necesito que usted diga qué necesito para que se vaya, porque todo Sinaloa quiere que se vaya Rocha Moya. Lo que se ocupa es que en la próxima elección, y lo que se ocupa es precisamente la voluntad ciudadana. Saben perfectamente bien qué es lo que se necesita. Pregunto, ¿hasta cuándo será gobernador de Sinaloa? ¿Qué más tiene que suceder? Y mientras hombres y mujeres se manifestaban en el Congreso, el gobernador estaba en Ciénega de Lara, donde entregó una carretera. En las imágenes que compartió en sus redes sociales se veían niños con cartulinas agradeciendo al mandatario. Imágenes que obviamente contrastan con lo que le acabo de presentar. Imágenes, escenas que contrastan no solamente con la violencia, con las víctimas que se sienten desprotegidas, desoídas, con las escenas que vimos en el Congreso. Contrasta con el asesinato de niños. Contrasta con las protestas que claramente decían con los niños no. Vamos a ver esto que ocurrió en Chiapas. Hace menos de 6 meses, Rosenberg López asumió como alcalde de Bellavista, llegó por un partido local.
Chiapas Unido. Don Chember, como era conocido, había intentado ser alcalde en 2015 y en 2021. Según señalamientos de pobladores, habría sido impuesto por un grupo llamado El Maíz, con supuestos nexos con el crimen organizado. Hoy, Rosenberg López fue detenido. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, dijo que por presuntos delitos graves. La Fiscalía Estatal lo acusa de abuso de autoridad en agravio del desarrollo de la función pública y la sociedad. Este es el segundo alcalde chiapaneco detenido en lo que va de enero, en el arranque del 2025. El primero, usted recordará, fue José Antonio Villatoro, de Frontera Comalapa, acusado de corrupción, de desaparición forzada y también de homicidio. En el Senado hoy se sortearon a los aspirantes que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Un proceso que duró 7 horas y media. A decir del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el azar eligió perfiles idóneos y de buen nivel. Disfrute, por favor, el show. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se ha dado cita para llevar a cabo un proceso inédito, histórico, único. Así, con ese aire triunfalista y con un retraso de casi 2 horas, la mesa directiva del Senado sacó la tómbola de la democracia. Puso a la vista las esferas de la suerte y el azar determinó el futuro de los 1,239 aspirantes que se postularon para ser candidatos a uno de los 68 cargos como jueces, magistrados y ministros de la Corte, ante el hoy desaparecido Comité de Evaluación del Poder Judicial. Que aquellos casos en los que no existe el número de aspirantes necesarios pasarán directamente a la lista correspondiente. Con esa suerte de pase por default, por falta de aspirantes y con la ausencia de los partidos de oposición, se desarrolló este largo sorteo, con algunos tropiezos como confundir el género de los aspirantes. Son el mismo error de haber registrado en el listado como género indistinto, pero es mujer, J. Isabel Aguario. La número 12, que corresponde a Isabel Aguario Álvarez. Permítame un momento. Sí. Producto de la confusión de género que hubo, se cantó mal a José Isabel, que sí es varón. Ofrecemos una disculpa, retírense las... Sí, bueno, retírense las esferas y vuélvase a poner como debe ser. Uno. $25. También hubo candidaturas sin postulantes, esferas caídas y confusiones en el seguimiento de las listas. Del sexo femenino, Daniela del Carmen Suárez de los Santos. Del sexo femenino, Guillermina... No, esto es que no hay registro en este. Estas lecturas que se daban no corresponden. ¿Qué sigue después de esta selección de candidatos? Se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página del Senado, y las listas de ternas y duplas se turnarán a la Corte para su análisis y aprobación, la cual deberá darse a más tardar el 6 de febrero. ¡Qué show! ¡Vaya show! Bueno, la esperanza continúa y las mujeres de este país siguen empoderándose. Paso a pasito, pero ahí van. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado los artículos 143, 145 y 146 del Código Penal de Chihuahua que criminalizaban el aborto voluntario, la interrupción del embarazo. 2025. Los padres pueden elegir no serlo cuando son abandónicos, pero se obliga a las mujeres a ser madres, aún en contra de su voluntad. Y cuando quieren interrumpir el embarazo, todo el peso de la ley por morder la manzana que se quería comer el patriarcado.
El Congreso local tiene ahora 90 días para legislar en el tema y modificar el marco normativo según esta resolución. Ahora, el fallo de la Corte establece también un efecto, ojo, retroactivo en beneficio de las mujeres y personas con capacidad de gestar que hayan sido encarceladas, investigadas o procesadas por interrumpir la gestación. Activistas y grupos pro aborto subrayaron que también representa un logro en materia de derechos sexuales y reproductivos porque impide que algún médico o autoridad se niegue a prestar los servicios de aborto o criminalice a una persona por hacerlo. Esto representa la noticia para las mujeres chihuahuenses. La Corte vuelve a refrendar que es nuestra aliada en tema del derecho a decidir. Tienen una obligación, les están obligando a cumplir la Constitución, les están obligando a no volver a criminalizar a las personas. Necesitamos seguir avanzando para que ya no sea un delito abortar de forma voluntaria. En respuesta, la organización Chihuahua Construye publicó este manifiesto con el nombre Por un Chihuahua que construye alternativas reales para las mujeres y la vida. Y si la interrupción al embarazo no es real, entonces ¿qué es? Bueno, expresaron que se trata de una decisión centralista que no refleja las realidades y valores del Estado. O sea, ¿es un valor criminalizar a las mujeres? Hicieron un llamado a organizaciones y a gobiernos de todos los niveles para proponer políticas públicas que, según ellos, respalden a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y garanticen, según dijeron, opciones reales y dignas, como las de criminalizar mujeres y quitarle sus derechos. ¿Esas son las opciones reales? Es 2025. Ya estuvo, ¿no? Más noticias. Una jueza federal de Cuernavaca ordenó la liberación de Rosalinda González, esposa de Rubén Oseguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras haber cumplido la mitad de su condena por lavado de dinero, ya que tuvo buena conducta dentro del penal. Familiares de Rubén Díaz, chofer de la plataforma Uber desaparecido hace una semana, confirmaron que su cuerpo fue localizado cerca de la carretera Picacho a Jusco. La víctima tenía 62 años y presentaba signos de violencia. Por primera vez en 4 años, por primera vez desde 2021, la economía mexicana cayó el trimestre pasado. Una disminución del 0.6%. Ya se veía la debilidad en la economía, ya se veía que los datos venían mal, pero aquí lo que más llama la atención es que durante el sexenio de López Obrador falló en crecimiento económico. Él decía que la economía iba a crecer 6% al final de su sexenio. Y decía también que los neoliberales, que tuvieron un crecimiento promedio del 2.5% anual, eran muy poco y que no lo sabían hacer. Pues resulta que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la economía hoy es del mismo tamaño que tenía en 2018. El crecimiento per cápita de la economía es menor que en 2018. Y el 0.9% en promedio, ¿qué creen? Es el más bajo desde Miguel de la Madrid. Y échame la cámara, échame por favor la cámara. Nacho, ¿le entras a la apuesta o no? ¿Donald Trump va a poner aranceles o no va a poner aranceles? Yo digo que él nada más está jugando a la negrita de mis pesares. Dice que sí, pero no cuánto. Vamos viendo, David, vamos viendo. En octubre vimos estas imágenes, así trataron de matar a Diana Sánchez Barrios, la lideresa de comerciantes ambulantes del centro histórico y diputada suplente en el Congreso de la Ciudad de México. Iba acompañada de 2 personas, uno murió, el otro resultó herido. Ella también quedó herida y estos meses estuvo hospitalizada y luego en recuperación. Bueno, pues hoy Diana Sánchez Barrios reapareció en una reunión de la bancada de Morena. Mire, ahí está. Además, se anunció que Diana tomará protesta este sábado como diputada local, pues su hermana Silvia Sánchez Barrios pidió licencia indefinida a su escaño en el Congreso. Con esta me despido. Gracias por elegirnos. Se queda con ¿Qué importa?